Sí, gracias. Y como ustedes saben, mis hermanos, estamos hablando sobre la epístola que escribió Santiago, que fue pastor de la iglesia de Jerusalén, y que ha sido una carta muy interesante, porque Santiago ha estado tratando realmente puras cuestiones de la práctica de la fe. Es decir, de esas cosas que por regla general quedan olvidadas, que no se les da importancia, que no se les pone los reflectores. Pero Santiago es tan cuidadoso, yo dije, que va por todos los rincones para descubrir aquellas cosas que no les damos el valor que tienen. Y esta mañana, pues no va a ser la excepción. Y voy a leer, porque ya hemos terminado el capítulo 1, leo el capítulo 2. Desde el versículo 1 hasta el 9, dice: hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuviera respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijereis: siéntate tú aquí en buen lugar, y dijereis al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado, ¿no juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Muy bien, mis hermanos, pues hemos dejado el capítulo 1 y entrado al capítulo 2. Y Santiago sigue hablando de cosas que pertenecen a la práctica de la fe. Y sin más, de entrada, en este capítulo 2, hace una durísima amonestación contra quienes en la vida congregacional tratan a unas personas con muchas atenciones y a otros con indiferencia. Eso de hacer acepción de personas es la cuestión a la que Santiago esta mañana le está dando importancia. Que puede ser considerado ese detalle como cosa que no tiene la mayor trascendencia, y hasta concretarse a decir y justificar esa práctica. Bueno, así son en esta iglesia o en esa iglesia. Pero la cuestión no es del cómo ve tal o cual eso. Es decir, la cuestión no es cómo esa iglesia o cómo usted o yo vemos esas cosas y las podemos justificar, sino cómo Dios mira ese. Ese es el punto en el que Santiago enfoca la cuestión. ¿Cómo es que Dios mira eso de la acepción de personas? Dice el verso 1, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo en acepción de personas. Otra versión sería: hermanos míos, no mezcléis con acepción de personas la fe de Jesucristo. O sea, no hagan de las dos cosas una sola. La acepción de personas nada tiene que ver con la fe gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. No hagan distinción de personas como si esta fuera una práctica de la fe, de distinguir a unos y de ignorar a otros.
Pero por la importancia que la palabra le da a esta deficiencia, que normalmente no se le da importancia, y hasta se llega a considerar como, bueno, ese es el estilo de esa iglesia o de esos hermanos. Bien, yo le ruego que ponga cuidado a esto que le voy a decir, y en su entendimiento, que esto tome sentido de lo que está diciendo Santiago. Por cierto, de este pasaje hay una tercera versión que dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin distinción de personas. Qué adjetivo calificativo, nuestro glorioso Señor Jesucristo, lo que sería nuestro glorioso evangelio, ¿sí? La gloriosa práctica de la fe cristiana, sea sin distinción de personas, que es el grado de atención que se pone en algunas personas, y por otro lado, la falta de interés en otras, porque tal conducta jamás ha sido incluida ni fue incluida en la práctica de la fe cristiana. Y dije que Santiago algo se traía entre manos. Y vaya que sí. Y sí, quiere que los creyentes de todos los tiempos nos enteremos con absoluta claridad el gran disgusto que a Dios le causa semejante práctica. Insisto, Santiago quiere que nos enteremos con absoluta claridad de el gran disgusto que a Dios le causa que su iglesia tenga semejante práctica. Que en su iglesia se hagan esas distinciones, que las haga el mundo, pero en la iglesia. Y para que a nadie, para que a ninguno de nosotros nos quede ninguna duda, Santiago nos presenta un caso que ilustra esta cuestión. Hipotético, si usted quiere, pero que no deja de haber detrás de esa hipótesis una realidad de una práctica que había en algunas iglesias. Pues dice: si en vuestra congregación entra un hombre. Está hablando aquí de prácticas congregacionales. Si en vuestra congregación entra un hombre, caso hipotético dije, pero que exhibe, fíjese bien, una práctica que es muy común en la vida congregacional cristiana. Sin embargo, antes de avanzar con eso, si en vuestra congregación entra un hombre, que lo dejé pendiente, entonces mejor concédame que me adelante hasta el versículo 9 para que esto que Santiago está diciendo tenga más sentido. Donde es cosa tan grave la acepción de personas que es considerada como un delito. ¿Ante quién? Ante lo que él llama la perfecta ley de la libertad, que es, por supuesto, la ley de la gracia. Porque es ante la gracia donde Santiago nos está presentando esa tesis, que las cosas se juzgan ante la gracia, para que sea ante la bondad de la gracia donde estas prácticas sean juzgadas. La gracia de Jesucristo que nos ha hecho libres. Y ahora que hemos sido hechos libres por esa gracia, tenemos como cosa posible que su palabra logre en nosotros lo que Dios quería que lograra al darnos esa dádiva preciosa que es la palabra. Y ante esa ley de la gracia,
que sin distinción nos favoreció a nosotros. Esa gloriosa gracia que no hizo distinción entre unos y otros en la cruz del Calvario. Esa ley de la gracia juzga la acepción de personas o la distinción de personas como una transgresión precisamente a la gracia. Y si hay transgresión, entonces hay un transgresor. Vea el desglose, vea la lógica que Santiago le aplica a esto. Y dice el verso 9, mas si hacéis acepción de personas y sois reconvenidos por la ley de la gracia, la ley de la libertad, como transgresores, y la práctica cristiana de la vida congregacional, que es la práctica de la fe, se sustenta sobre la doctrina de esa gracia. Y usted dirá, pero no son la misma cosa la práctica de la fe y la gracia. No lo son. Pues la práctica cristiana es la forma como el creyente vive esa vida de fe, que no siempre se apega a ese cuerpo de fe que es la doctrina apostólica, la doctrina de la gracia. Por supuesto que son dos cosas distintas, y Santiago exige que la práctica de la vida cristiana debe estar de acuerdo con ese cuerpo de doctrina que norma el criterio de la vida de la iglesia y de la vida congregacional. Así que si la fe afirma que el Señor no hace acepción de personas y que es el grito glorioso de la gracia, venid todos. Si la fe afirma que el Señor Jesús no hace acepción de personas, el creyente por consecuencia no debe practicar la acepción de personas. Y quien lo hace entra en conflicto con la gracia, porque es una agresión a la gracia, porque es frente a la ley de la gracia donde se juzgan estos agravios. Y quizá usted diga, hermano Ramos, pero esa es una cuestión grave, hombre, que no se hayan fijado en alguien. ¿No le parece que es muy rebuscado? Y yo le digo, quizá lo sea, y lo sea en el sentido de que Santiago está buscando hasta en los rincones más ignorados de la práctica de la fe cristiana. Sí, Santiago anda buscando por todos los rincones para señalar esas deficiencias que serían, como dice la Escritura, como las pequeñas zorras que destruyen la viña, que destruyen el sembradío. Entonces, ha de ser cosa grave, aunque no parezca que es tan grave. Porque algunos dicen, hermano Ramos, bueno, pues es que así es la iglesia, así es la gente de aquí. Pues no debería de ser así. Debería de ser como es la gracia. Y son cosas a las que comúnmente no se les da tanta importancia. Y Santiago sí, él diría, es que no puede haber conflicto con la gracia, ni en el decir, ni en el hacer. Y hacer acepción de personas es entrar en conflicto con esa fe. Y cuando Santiago presenta el conflicto con la gracia, con la ley de la libertad, oiga, esto da un giro. Y la pregunta entonces sería la siguiente: ¿y es pecado ir contra la fe?
¿Es pecado ir contra la gracia? Pues entonces, como siempre, nos conviene hacer un acercamiento a lo que Santiago está diciendo, a eso de hacer acepción de personas, que en este caso es favorecer a una persona en contraste con otra por la que no se quiso mostrar ni el más mínimo interés. Pero hay algo interesante. En origen, eso de hacer acepción de personas significa aceptar una sola cara. Pero hay otra muy sugestiva, ver solo hacia el frente. Y si a esas acepciones le damos sentido, las aterrizamos en lo que estamos hablando, estas cosas sugieren la idea de que se ponen los ojos solo sobre una persona en particular, o en una familia, o en un grupo. Y si es sobre una persona, significaría estar atento a esa persona, como si solo esa cara existiera allí en la congregación. Qué interesante, porque contiene la idea de estar cuidando a alguien. Fíjese bien, Santiago está planteando la idea que es igual a estar cuidando a alguien, vigilarlo hasta en el más mínimo gesto, el más mínimo movimiento, para luego correr a atenderlo. Y el griego nos diría: observa lo que hace ese creyente o lo que practican los creyentes de esa iglesia. Ese creyente se pone de frente para ver a ese alguien, pero también lo hace para ser visto, porque es una actitud egoísta. Oiga, y el otro, bueno, a ese lo deja de lado, al pobre, en una actitud de franco disimulo. Ni siquiera voltea a verlo, para no sentirse obligado a tener que ir a atenderlo. Siendo esto así una manera de evitarlos. Y lo ilustra Santiago a partir del verso 2, cuando dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de ropa preciosa, y también entra un pobre con vestidura vil. Pero aclaro, y yo digo, estos hombres están entrando a una congregación donde están los redimidos de Jesucristo, y sin duda esperan que nos mostremos precisamente como iglesia de Jesucristo. Dice, pero aclaro, entra un pobre con vestidura vil. Esto último no dice que va con ropa sucia o desgarrada, o que él fuera una persona vil. No, así se le decía a la ropa de los pobres, ropa vil. Humilde, sin importar que estuviera limpia. La ropa de ese hombre era considerada ropa vil, y por supuesto quien la portaba era gente sin importancia. Nunca olvidaré cuando estábamos en una reunión con el hermano Tele Osborne aquí en la ciudad de Monterrey. Al salir del lugar donde estábamos, venía acercándose un hombre andrajoso que olía terriblemente mal. Y alguien dio unas zancadas y le dice: fuera de aquí, que este no es lugar para ti. Y nunca olvidaré
las palabras del hermano Osborne. También de otras zancadas fue hasta ese hombre y les dijo y nos dijo a todos: no, señores, ningún lugar es mejor para este hombre que este que donde estamos nosotros. Y nos dijo: me ha tocado ver jeques árabes bajarse de su limusina y abrazar y levantar en sus manos a un hombre que lo están lamiendo los perros. De tal manera que eso prueba que ese hombre no era gente importante. No dice que iba sucio, sino que la ropa probaba que era un pobre. Y sin duda, mis hermanos, esos dos hombres que entraron no eran creyentes. Pues entran, dice Santiago, en la congregación de esos hermanos. Son dos hombres, representan dos posiciones. Uno de ellos con ropa espléndida, de magnífica apariencia, por el cómo viste, se hace notar, y por lo que porta, dice vestidura preciosa, que significa de gran precio, y además portando un anillo de oro que exhibe sin duda de manera deliberada para hacerse notar. ¿Sabe por qué hace eso ese hombre? Porque él está impuesto que a donde llega le atiendan con deferencia y por encima de los demás, por lo que él representa, siendo así lo que sucede en el mundo. Pero esta vez el escenario es distinto. Ese hombre ha entrado a la casa de Dios, alabado su nombre, y allí hay un pueblo de Dios que canta y adora. Un pueblo de Dios que fue redimido sin distinción en la cruz. Y lo hace y espera a él, va esperando qué trato se le va a dar allí, porque está impuesto al buen trato, a la atención, y espera que se le dé en la iglesia el mismo trato preferencial, y descubrió, para satisfacción suya, que también en la casa de Dios su ropa y su oro impresionaban y le ganaron el mismo favor, alabado su nombre, y se sintió halagado. Pero en su fuero interno debió oírse diciendo que con esos que se decían Iglesia de Jesucristo, su posición funcionaba igual y que impresionaba hasta los hermanos de la Iglesia de Jesucristo, que se afanaron por atenderlo hasta en el más mínimo detalle, y que donde quiera debía pensar, donde quiera es la misma cosa y donde quiera es igual. Y yo digo, qué vergüenza para la gloria del Evangelio de Jesucristo, que los exhibicionistas sean recibidos con tan esmerada atención. Y creo que ese hombre no se habría de interesar jamás en su salvación. ¿Usted cree que ese hombre se interesó en la salvación? Y el que los exhibistas sean recibidos. Oiga, ¿y el otro? Sí, perdóneme, ¿cuál otro? Sí, el otro. Es que no me fijé en él, mis hermanos. Ese no tenía buena posición. Y además era uno de esos que están impuestos a que se les trate con desprecio, o por lo menos que se les ignore
y se les atienda cuando pueda. Y diría, ese hombre pobre, diría, sí, eso es lo que pasa en el mundo, donde yo me muevo, donde quiera que ando. Pero ahora yo voy a la casa de Dios, porque he oído tanto de un glorioso evangelio de un hombre llamado Jesús, que he oído que murió por todos y que pagó por todos el mismo precio y que a todos los recibe por igual con el mismo amor. Y su alma iba revolucionada por eso, y se decidió a entrar en aquella congregación. Su corazón iba confiado que allí sería distinto, pero resulta que allí también vivió la misma experiencia, el desaire, la omisión entre los hijos de Dios que hablaban de la gracia de Dios. Allí no fue diferente el trato al que siempre había recibido. Y ese hombre debió salir diciendo, igual que el rico, donde quiera es la misma cosa. Y yo le pregunto, ¿usted cree que deseó convertirse en un seguidor de Cristo? Algunos hicieron como que no se dieron cuenta, o aún más dirían que no pasaba nada. Sin embargo, el Espíritu de Dios le descubre a Santiago que el Señor tiene un gran disgusto por eso que han hecho. Y a esos que menospreciaron a ese pobre, Dios los llamó transgresores. Transgredieron la ley de la gracia. Y el griego dice, el rico parecía una antorcha por aquello del oro que portaba. Y a ese, yo creo que el acomodador de gente le dijo, siéntate aquí en un buen lugar. Debió pensar ese hermano, a este, ¿cómo lo vamos a sentar hasta mero atrás o en algún rincón? Y le digo, oye, ¿y el pobre? Ah, mire qué ingeniosos fueron con el pobre. A ese le dieron dos opciones, según el verso 3. Puedes quedarte de pie o siéntate debajo de mi estrado. Y usted dirá, ¿y ese no era un buen lugar, hermano? Eso pareciera, solo que quiere decir siéntate en el suelo, en el estrado de mis pies. Y a ese, ni para qué voltear a verlo. Y yo digo que en realidad lo que Santiago está mostrando es la mezquindad, porque déjeme decirle, esta iglesia evidentemente era una iglesia pobre. Y usted me va a decir, ¿y dónde dice que era una iglesia pobre? ¿No le recrimina Santiago en el verso 6? ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados? Y una recriminación durísima. ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre que fue invocado sobre Jesucristo, sobre vosotros? Ellos han deshonrado y han hablado mal, han hablado blasfemias contra este nombre que se invoca sobre nosotros. Y ustedes ni siquiera fueron solidarios con el Señor Jesús.
interesante, desde luego. Hermanos míos amados, les hace una aclaración muy gloriosa. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Y quiero hacer esta otra aclaración. Se trata, cuando habla del rico, no está hablando de un rico en particular, sino un rico de clase, la clase de ricos. Y yo le diría una cosa, o diría Santiago: señores, hermanos, no han sido los pobres los que han aportado el mayor contingente de redimidos y de creyentes para Dios. Y a Pablo le preguntaría, ¿cómo califica la cantidad de ricos y nobles? Dijo, no muchos nobles, no muchos poderosos. Ante lo vil del mundo escogió Dios. Este hombre, el pobre como clase, ha aportado millones y millones de redimidos que serán herederos del reino. Y yo digo que en realidad lo que Santiago está mostrando es la mezquindad que puede haber en el corazón de los creyentes. Si usted practica esas cosas, déjame decirle algo. Y alguien dirá, hermano Ramos, pero ¿para qué tanto escándalo por ese? Después de todo, ese está impuesto a eso. Pero Santiago dice, no, esto es una cuestión grave y Dios está indignado. Y el verso 9 descubre cómo Dios ha visto ese caso y dice, si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis reconvenidos o convictos por la ley. Has cometido pecado y eres un convicto. Oiga, qué duras palabras. Porque esa ley de la libertad, que es la gracia, te declara transgresor. Y otra vez, ¿por qué todo eso? Tan solo por eso, Santiago. Pero mire, porque esta mañana yo estoy tratando de presentar la idea de Santiago para que hasta esas prácticas se corrijan, prácticas a las que nadie le da tanta importancia, pero que para Dios son motivo de indignación. Y yo no sé hasta dónde tenga que ver con la bendición o la limitación de su bendición a una iglesia. Dios lo llama a ese pecador y transgresor. Y si es la costumbre de la iglesia, serán pecadores y transgresores. Y a ver qué le parece esta otra, convicto. No es un supuesto transgresor. No, es un convicto. Uno que ha sido sentenciado como culpable formal. Y otro dirá, hermano Ramos, hermano Santiago, pero después de todo, esa persona no era tan importante. Pero el verso 9 contradice cualquier versión y manifiesta la severidad con que la gracia condena esos actos. Porque la gracia no omite, la gracia no distingue, la gracia recibe a todos. Y nunca hemos pensado que hay conductas que se juzgan frente a la gracia de Dios. Eso es lo que Santiago está diciendo. Estas conductas, mis hermanos, son llevadas a un tribunal, al tribunal de su gracia. Y no solo usa la palabra transgresor, sino esta otra que no es tan benévola. Lo llama convicto. ¿Va conmigo? Se va dando cuenta, pecador,
transgresor y convicto frente a un tribunal, frente a la ley de la gracia. Pero aquí hay una cuestión, que no podemos omitirla. Significa que Dios, eso que han hecho esos hermanos o ese hermano, lo ha convertido en un asunto legal. Porque solo bajo una ley se llama transgresor y convicto. Y solo ante una ley se juzga. De tal manera que ese es un delito. Y se convierte en un asunto legal. Luego entonces no es una cuestión tan simplista. Usted no puede darse el lujo de ignorar a nadie que vaya para oír la palabra. ¿O no es una cuestión legal si se juzga en un tribunal? En el lenguaje de Santiago lo llama convicto y transgresión ante la ley y la ley de la gracia. Y dice, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Y eso que han hecho ustedes es mezclar la fe gloriosa con una manera desdeñosa y costumbres de ustedes mismos de tratar a quienes no son gente importante. Y si Santiago dice que se convirtió en un asunto legal, entonces, ¿dónde queda la pregunta de ese que me dijo? ¿Y qué es una cosa tan importante si ese como quiera está impuesto a que lo ignoren? Y ese fue atendido con esmero, se irá diciendo, donde quiera es igual. Y ese que fue ignorado dirá lo mismo. Y no va a encontrar razón para aceptar la fe del glorioso Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué es un delito? ¿Sabe por qué es un grave delito? Porque lo que usted está haciendo, si lo hace, es un fraude contra la gracia. Porque la gente va confiada y va pensando que se le va a atender como un alma que necesita de Dios. Pero usted cometió fraude y ese hombre no encontrará razón para aceptar la fe del glorioso Señor Jesucristo, tan solo porque unos insensibles ni siquiera se dieron cuenta del terreno peligroso que pisaban. No hay cosa más hermosa que llevar a cualquier gente a los pies de Cristo. Cuando usted los ve, como yo los he visto, que vienen de la basura, que vienen de la nada, que están arruinados ellos y sus familias hechas pedazos. Pero cuando les hemos enseñado esta fe gloriosa, los hemos visto corregir, los hemos visto que de repente llegan toda la familia. Usted ve que empiezan a tener unidad, empiezan a verse mejor trabajo, mejor preparación, porque me ha tocado ver estas cosas desde cuando empiezan y verlo después 10 o 15 años. No son los mismos, porque el Evangelio de Jesucristo engrandece y ennoblece el alma. Alabado sea Dios. Se comete transgresión y ofensa contra la preciosa gracia de Jesucristo. Dice que Santiago habla de un convicto que fue entregado al juicio de la ley de la libertad. Pues dice en el verso 12, fíjese bien lo que dice en el verso 12, ya habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Juzgados por la ley de la libertad, que es la ley de la gracia. Para que no se confunda de qué clase de ley estamos hablando. Santiago está hablando de la ley de la gracia. Y cierro
pensando, y aquí le va esta cuestión. Ese hombre está acusado de haber transgredido la ley de la gracia. Va conmigo. Pero entonces pensamos en términos legales. Pero si está acusado, ¿quién levantó acusación contra esos o contra ese? ¿Acaso el pobre? No, no fue el pobre. Escúcheme bien esto que le estoy diciendo. Y aún debo decir que nadie lo acusó. Entonces usted me va a decir, ¿y entonces cómo está acusado? ¿Y cómo está juzgado por la ley de la gracia? El ofendido, ciertamente tengo que decir, no levantó acusación. Pero en los sistemas legales hay una figura que se llama delitos perseguidos por oficio. De tal manera que si el ofendido no lo acusó, ¿quién lo está acusando? Y esto me deja un solo camino, que es la clase de delitos contra la gracia que se persiguen por oficio de la justicia divina. Profundamente indignado. Luego entonces usted calcule si esa práctica es honorable, si esa práctica no pisotea la gracia preciosa de Jesucristo. Esta mañana, Padre eterno, yo he presentado a tus hijos, a tu pueblo, estas palabras de Santiago, y las he razonado y he buscado reflexionarlas con todo mi entendimiento y mi corazón, porque he encontrado la gravedad de esa práctica y que en ninguna parte, en ninguna congregación se tome el atrevimiento de hacer acepción de personas, porque es un fraude contra la fe preciosa. Y es un fraude, Padre, porque la gente va confiada. Es que estos son hermanos, estos son creyentes, y estos predican el evangelio de la salvación, y van pensando que llegan a un buen sitio. Ay de nosotros si esa gente sale defraudada de nuestra congregación. Padre eterno, que estas palabras produzcan resultado. Yo no sé cuántos lo hayan oído y el cuidado que le hayan puesto, pero yo confío, Señor, en que tu palabra nunca vuelve vacía, y que aunque silencioso esto, muchos sabrán de corregir conducta, porque sabrán que es un delito grave contra la gracia y que eso se persigue por oficio. Padre eterno, muchas gracias por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Alabado sea Dios. Que nuestros hermanos, queremos que nos llamen, por supuesto, porque también queremos orar por aquellos que piden oración. Hermano Isaí, Dios me lo bendiga. Amén. Gracias, pastor. En esta mañana hemos oído la palabra que nos está edificando, la fe y la gracia que Jesucristo nos ha entregado. Y mientras que usted hablaba, me recordaba la parábola de aquellos dos deudores que se debía. Uno debía demasiado y se le fue y se le perdonó. Sin embargo, al que se le perdonó, no perdonó a aquel que muy poco debía. A veces somos un poco ingratos en nuestra manera de percibir las cosas. Se nos ha perdonado, se nos ha dado una gracia misericordiosa para que todos juntos abracemos esa fe, abracemos la fe que viene de parte de Cristo Jesús. En esta mañana, iglesia, usted amado que nos está sintonizando a través de esta programación, si usted desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer marcando al 704-831-2465. Usted necesita oración. Con la fe, claro, podemos hacer muchas cosas. Nos hablaron
en esta mañana una oración por nuestro hermano Williams, que está en el hospital aquí en Carolinas Medical Center. No se sabe qué es lo que se tiene, pero pidiendo al Señor que Él tome control absoluto. También vamos a orar por Inés Ángel, por su situación en su pierna. Así es que son peticiones que nos han llamado mientras que ha estado el mensaje, la palabra del Señor, hablando sobre esta fe, esta gracia tan misericordiosa que el Señor nos ha entregado. Si usted desea llamarnos en esta mañana, nos quedan escasamente unos 4 minutos y necesita oración. La fe es, la gracia es para todos, la fe es para todos y podemos recibirla y podemos hablar ante el Padre Celestial a través de su Hijo amado. 704-831-2465, Pastor. Amén. Padre eterno, si la salvación que conseguiste en la cruz es cierta, también entonces es cierta la salud que conseguiste para nuestros cuerpos. Y tus hijos han llamado solicitando que extiendas tu mano y toques su organismo, y que sean sanados, y que también sean restaurados y se recuperen, Señor, que acelere la recuperación de ellos. Padre, que esta mañana tu pueblo experimente, Señor, tu intervención gloriosa. Padre, en el nombre de Jesucristo te rogamos que hagas esa misericordia, que los enfermos sean sanados, conforme a la palabra que está escrita, eres nuestro sanador, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pastor, tenemos 2 llamadas. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días, pastor. De verdad le doy muchas gracias por ese mensaje extraordinario que usted nos ha dejado el día de hoy. Es tremendo mensaje, de verdad. Me hizo acordar de alguna vez de escuchar a un pastor algo que dijo que había un niño muy pobre en la puerta de una iglesia y no lo dejaron entrar allí a la puerta de la iglesia. Se le acercó una persona, que esa persona era Jesús, y le preguntó, ¿por qué no entras? Y él le dijo, no me dejan entrar. Y Cristo le dijo, así es. De todos modos, pedimos una oración por su vida, pastor, porque usted nos siga ilustrando con sus mensajes, y gracias a Radio Oración por tenerlo usted en su programación. Lo haré hasta que el Señor indique que haga otra cosa, pero lo hago con toda mi alma, no esperando nada, pero esperando que la palabra produzca, porque es la experiencia de 52 años de ministerio. Gracias por sus palabras, hermano. Amén. Dios me le bendiga. Gracias por llamar. Dios me le bendiga. Buenos días. Sí, buenos días, pastor. Dios le bendiga. Amén. Adelante. Dios me le bendiga. Amén. Felicitar al pastor Natividad Ramos por ese mensaje tan bonito. Que Dios le siga bendiciendo grandemente y le siga dando salud para que le siga llevando ese mensaje de los últimos tiempos, lo cual estamos viviendo. Todo el tiempo ha existido esa discriminación dentro de las iglesias, lamentablemente, que se llaman ser siervos de Jesucristo. No acusamos a nadie, pero también sucede lo mismo, y es de que si una hermana o un hermano está en necesidad y vosotros veis y le decís, iros en paz y saciado y calentado, y no le da lo que necesita, como dice también Santiago, ¿podrá tu fe salvarte? Así es. Es una transgresión a la ley de Dios cuando tú ves a un hermano o una hermana en necesidad y tú no suples su necesidad. Igual a tu prójimo es lo mismo, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay una transgresión de la ley ahí, y lamentablemente eso sucede mucho dentro de la casa de Dios. Y Dios nos está llamando en esta mañana para que nos limpiemos y apartemos de nuestra vida toda inmundicia y abundancia de malicia, y que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestra alma. No es la mía ni la mía, la de todos es la que va a salvar, la palabra implantada, porque hay una palabra que Dios implantó en nuestras vidas para que nosotros la pongamos por obra. Que Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga, pastor Natividad, Dios le bendiga, pastor Isaí. Gracias. Y recibo esa bendición con gozo, hermano, Recibo esa bendición con alegría. Dios le bendiga.
Amén. Bueno, damos gracias una vez más en esta mañana que usted ha podido escuchar la palabra del Señor basada en el segundo capítulo ya de Santiago. Pastor, muchas gracias en el día de hoy. Nos bendice esta enseñanza. Yo sé que muchos hemos aprendido una cosa linda y maravillosa que no puede ser rechazada. Gracias, Pastor. Le esperamos el lunes, si Cristo no ha venido, a las 9 de la mañana aquí de hora de Carolina del Norte. Que así sea. Amén. Oye, hermano, lo que dice Juan Apóstol en la carta que escribiera a sus amados. El que dice que ama a Dios y no a su hermano, el tal es en tinieblas se ha quedado. Si yo tuviese profecía y toda ciencia, y repartiese todas mis riquezas, si no tengo caridad, que es el don mejor de Dios, lo demás que yo hiciera es vanidad, es vanidad. Si no tengo caridad, que es el don mejor de Dios, lo demás que yo hiciera